En Copadas estamos copadas. De dudas, contradicciones, actividades y obligaciones. Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender. Aunque sabemos que nada es tan serio. Ya comienza Copadas, tu espacio seguro. A la derecha siempre le ha gustado mentir. Mentían diciendo que Salvador Allende había llevado a este país a la precariedad, cuando en realidad ellos hicieron un boicot junto a la CIA y los camioneros. Mentían cuando decían que los frentistas se mataban entre ellos en enfrentamientos, cuando la verdad es que los mataban los milicos. Mentían al decir que presentaban diputados para el pueblo, cuando en los hechos legislaban a la medida de los empresarios y hasta les pedían los raspados de la olla. Mienten hasta en sus nombres, porque de renovación, demócratas y evolución no tienen nada. En cada elección mienten como si no hubiera mañana. Dijeron que seríamos Chilezuela y la gente preocupantemente se lo creyó, lo que hizo que hoy tengamos a ese saco de mierda de presidente. Hoy siguen mintiendo. En la votación más importante que tenemos desde la vuelta a la democracia siguen sin estar a la altura, y es obvio que mienten porque si dijeran la verdad se dispararían a los pies. Nadie votaría rechazo si dijeran que la Constitución nos amarra a un sistema desigual y que el mismísimo Jaime Guzmán dijo que la Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría. Así que rechazar para reformar, mentira también. Como saben que nos mueve la urgencia y que un proceso constituyente tarda, dicen que no podemos esperar 2 años para los cambios, pero en ninguna parte se prohíbe reformar el actual sistema mientras se redacte la nueva Constitución. La campaña Rechazar para Reformar se lanzó hace 8 meses y el número de reformas presentadas a la fecha es 0. Su franja parte diciendo, en esta franja no verás políticos, pero después llaman a votar convención mixta, lo que significa que los parlamentarios integrarán el 50% de la convención, elegidos entre ellos y con el control que les gusta tener. Los mismos políticos que andaban pidiendo la aprobación de las leyes a los empresarios involucrados en casos de cohecho y financiamiento irregular de campañas. Asustan a la gente, diciendo que van a perder sus derechos a la libertad de culto y a la propiedad privada, sin ninguna especie de fundamento, porque también es mentira. A la derecha le gusta mentir y son especialistas en hacerlo. Lo peligroso es cuando los y las ciudadanas empezamos a creerle y nos dejamos emborrachar con sus miles de estrategias truchas para convencernos. Es imperativo que esto cambie y para eso hay que aportar desde y con la verdad, conversar con nuestras familias y en el territorio, demostrar por qué no podemos seguir con la constitución del dictador, votar a prueba y que se les acabe la fiesta. Con ese editorial comenzamos un nuevo capítulo de Copadas. Soy Camila Mañé y estoy conectada vía Zoom con mis amigas Lila Osorio y Camila Monsalva, la voz del editorial. La Toña no se pudo conectar a esta hora, pero nos va a acompañar en un ratito para la entrevista. Le mandamos besitos a las radios que nos retransmiten, la radio JTGM, la radio MAN, que es la radio educativa Sube la Radio, y para nuestras amiguinas de Mantra, muchos besitos. Los TKM. ¿Quieres tener acceso a todos nuestros capítulos, recomendaciones y la biblioteca feminista? Entra a copadas.cl y encuentra este contenido y mucho más. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook para no perderte ninguna publicación. ¿Cómo están, amigas? Huevona, demasiado bien. Como que todos los últimos capítulos estaba demasiado chata por mi búsqueda sin fin de departamento, que bueno, en verdad desde julio estaba buscando departamento y todo estaba mal, pero ahora ya firmé contrato y soy una mujer casi independiente que está a punto de irse a vivir casi sola, o sea, sin padres, a eso me refiero. Emancipada. Sí, en una semana. Bueno, demasiado poco. Así que estoy demasiado contenta. Bacán. Oye, ¿en el próximo capítulo vas a estar en tu casita ya? ¿O el próximo? Cuando suene el capítulo, cuando la gente lo escuche, voy a estar ya en mi nuevo departamento. Pero cuando lo grabemos, no. Voy a estar en el caos. Sí, voy a estar ordenando weas probablemente, no sé. Ya. ¿Y tú, Lila, ¿Y ustedes cómo están? Yo estoy bien, estoy contenta porque en las últimas franjas han salido cosas como de la cultura popular y me tiene muy entusiasmada la posibilidad de ver nuevos rostros, nuevas figuras, nuevas cosas de nuestra cultura. Como que flipié demasiado brígido con las hermanas Illich, ahí todo romané diciéndote que voté la Constitución, que voté apruebo a la Convención Constitucional, vota apruebo, tenéis que votar apruebo. Bueno, ahí estaba yo así,
Se pelea. Y con DJ Katia, bueno, lo máximo. Bueno, yo flipé con DJ Katy ayer, es que concha tu madre lo esperaba demasiado y pasó y como que fue como concha tu madre, onda, yo crecí viendo DJ Katy, ¿cachai? Como que yo me acuerdo Bueno, más encima referente feminista, añitos, ¿cachai? Sí, por referente feminista a cagar, entonces que DJ Katy haya vuelto a decirte a prueba, es como wow. Esa onda, Sí. demasiado brígido. Uh-huh. Sí, oye, Muy cachen bacán cuando que pasan esas cosas. yo les tengo el manso dato. ¿De qué, amiga? De que ya, es que como el 25 de octubre el plebiscito, mucha gente tiene pánico de ir a votar porque se puede contagiar, porque la micro va llena, el metro es muy concurrido y como que es un pánico demasiado justificado, pues porque como Sí, que las po. cifras del coronavirus no bajan ni nada. Pero la cosa Es que Didi se sacó un mega código para ese día, po. Cacha que hizo viajes gratis, bueno, lo amo, con un tope de 3 lucas, pero como los locales de votación no quedan lejos de la casa de una, entonces además alcanza con esa plata. Y bueno, lo encuentro demasiado bacán. Bueno, es que me acaba de solucionar un problema demasiado grande porque tengo que acompañar a mi bisabuela de 100.000 años a votar. No sé cuál es este número de votación. Ella ha votado como hace 100 años. Bueno, filo. Y pico, la tengo que acompañar y yo estaba así como, ¿cómo me la llevo, cachai? Onda, nos tomamos una micro, tomamos un taxi que me va a hacer $50 millones, o qué onda, ¿cómo lo vemos? Y nada, pues ahora me solucionaste toda la vida y el problema. Más encima no sé si han cachado que los Didi traen como muchas medidas de seguridad para que disminuyan como la posibilidad de contagio. Onda, esta barrera de plástico que tienen entre conductor y usuario, le encuentro que es demasiado bacán. A mí me da confianza porque, no sé, mi abuela es muy vieja y no quiero que se enferme. obvio. Bueno, Sí, estaba no. pensando, tu abuela nació sin el voto femenino. Sí, pues, Al hoyo. ¿verdad? heavy. Mi bisabuela. Qué brígido. O sea, tu bisabuela, perdón. Weón, siento que tenemos que honrar a todas esas mujeres y tenemos que ir a ejercer nuestro derecho a voto, que se ganó como a punta de sangre, sudor y lágrimas. Bueno, yo la voy a llevar a votar en Didi. Voy a llevarla, ella me va a llevar a mí, yo la voy a llevar a ella, nos vamos a acompañar como mujeres que sufragan y vamos a ir en Didi a votar. Bacán. Oye, el código es votemos. Ya, Amo la bueno. weá, como que claramente Didi no va a ganar ni un peso ese día con la votación porque, weón, rebajan el 50% del viaje, como que toda su ganancia básicamente rebajada, pero están comprometidos con la democracia, pues, weón. Lo encuentro muy bacán. Yo igual, demasiado bacán porque, no sé, ponte tú, nosotras las dos votamos en Santiago y igual me da miedo que quede un poco la cagada, ¿cachai? Porque estos días que han antecedido como la gran fecha, nuestro hito de la democracia, igual han estado complicados, po. Los pacos han estado súper brígidos con la repre, el olor a lagrimógena, todo eso, como que... Oh, bueno, está encuentro brígido bacán el olor a lagrimógena. encuentro bacán tener una alternativa como esta aplicación en el celular que te vaya a buscar, que te vaya a dejar y listo, era. Sí, amiga, y lo otro que es importante que se me olvidó decir es que el descuento aplica en todas las regiones donde funciona Didi, no solo en la metropolitana. Amo. Me encanta que sea descentralizado y amante de la democracia como nosotros. Sí. Sí. Oye, Camila, yo caché que tú ibas a ser apoderada de mesa. ¿Cómo nos podéis contar cómo se hace eso y para qué es? Ya, ¿De qué sirve? tengo datazos, porque de partida no tienen que estar inscritas en ningún partido político para poder ser apoderadas. Entonces, no es necesario que hayan firmado por nadie ni nada, solamente ser ciudadanas. Lo que sí se tienen que inscribir para que les den la credencial, porque si no, probablemente los milicos las van a echar, que usted ya votó, que el conteo, que solo va vocales y apoderado, etcétera, etcétera. Entonces tienen que inscribirse, puede ser en el partido que ustedes quieran, pero ojalá lo hagan en Que Chile Decida o en Fuerza Común, que los dos tienen links y yo creo que van a estar como coordinados los dos, porque Fuerza Común es como el Frente Amplio ahora, bueno, filo. La cosa es que se inscriban en esos links, les va a llegar como un correo dándoles fechas para una capacitación que dura como 1 hora, es cortita y es básicamente donde te dicen lo que tenés que hacer. Así que no es como que voy a ser apoderado, voy a ir a la vida, no sé nada, qué tengo que hacer, me dan miedo, etcétera, etcétera. Les van a hacer una capacitación y
y les van a mandar su credencial y ese día la tienen nomás, po. Y la idea es que estén durante el conteo para pelear los votos que los fachos digan que están nulos. Onda, bueno, yo sé que como que el voto nulo es súper claro, onda, se marcan las dos opciones, el voto blanco no se marca ninguna, pero los fachos son unos asquerosos, weón. La vez pasada yo fui apoderada de la Beatriz Sánchez y había un voto que había marcado la opción Beatriz Sánchez y abajo del nombre Beatriz le escribió Alexis. Como detalla, y los fachos decían, no, es que esta persona pensaba que Alexis Sánchez iba de candidato y votó por Alexis Sánchez, tiene que ser nulo. Onda, weón, así de asquerosos son los fachos, ¿cachai? Entonces la weá es que hay que ir a pelear los votos. Solo decía Alexis y el güey llegó a la conclusión de que estaba votando por Alexis Sánchez. Sí, ni siquiera tachó el nombre de Beatriz. No, nada, si era un voto válido, solamente decía Alexis. Oye, amiga, tú que ya has sido como apoderada, yo igual tengo miedo de que a veces soy como un poco shy, como, no sé, tímida, me da vergüenza y me da como miedo no tener la personalidad suficiente para ir a pelear una mesa. ¿Qué tan rígida hay que ser o poder como en la mía, la piola, con convicción, pero es la mía? Puta, depende de la mesa. Siempre depende de la mesa. Como que si hay un facho recalcitrante, onda, weón, en el Estadio Nacional el año pasado estaba Sebastián Izquierdo, ¿cachai? Como ese weón. Y es peligroso. Ese weón es peligroso. Como que le tiró patas a un señor y lo grababa y el señor como que fue a quitarle la cámara y el weón lo denunció por robo. Decía, es que él me quería robar mi cámara. No, sí, el weón es un asco. Entonces, depende de la mesa 100%, pero, weón, si tú eres tímida y estás en una mesa con un facho recalcitrante al que, no sé, te da miedo, onda, esos weones son peligrosos, ¿cachai? Como que muy que podés irte a la mesa del lado, así, a defender los votos de la mesa del lado y dejar a ese weón peleando solo, como siempre autocuidado antes que todo. Entonces, nada, si hay un weón que te da miedo, te vas a la mesa del lado, si está más piola y defendí ahí tus votitos y así tú pegas y todo bien. Pero bueno, si te gusta pelear, onda como yo, que me encanta pelear, ándate a las mesas de los fachos recalcitrantes porque puta la weá que es bacán escupirle a los weones en la cara casi. Ya, entonces... Amiga, y siento que dijiste algo terrible importante, onda, los weones que van por el rechazo a pelear esos votos son tipos como Sebastián Izquierdo, entonces como que en verdad necesitamos gente que vaya a cubrir las mesas. Igual no todos, como que también hay cabros pollos que recién cumplieron 18 y su familia Opus Dei los mandó a ser apoderados y están ahí así como unos sacos de wea, como... Ya, pero hay de todo, ¿cachai? Como que ahí tenéis que ver la mesa nomás. Y si sentís que tu vida está en peligro o algo así, te vayas a la mesa del lado y chao. Ya, oye, partamos ahora sí con el tema de este capítulo, en que básicamente venimos a rabiar y a desmentir todas las falacias de la campaña del rechazo punto por punto. Y quiero partir preguntándoles si es que vieron ese video que sacó la UDI el 5 de octubre, hace unos días, para el aniversario del plebiscito del 88, en que mostraron como a varias personas que supuestamente votaron no, y como... Perdón, Carlitos, evítame. Que supuestamente votaron no para terminar con la dictadura, pero que van a votar rechazo en este plebiscito, y daban argumentos como que la ilusión que inspira ahora la campaña del apruebo la vieron en la campaña del no, y que la alegría no llegó y que se desilusionaron. Y onda, se van a volver a desilusionar si es que gana el apruebo, porque los cambios no van a llegar, y es como, oh, madre. Bueno, yo no vi el 5 de octubre la weá del rechazo porque desde hace un tiempo dejé de ver la franja del rechazo porque la weá me pudre, onda, me pone de mal humor, como que me hace mal emocionalmente verlo. Entonces ya no la veo, pero no, es que estos fachos se pasan, como que no puedo parar de decir que son un asco de partida, porque ¿qué es esa weá de que es que se van a desilusionar, así que mejor no? Como, ¿qué weá? Como para eso mejor dejo de existir porque en la vida me podría desilusionar después, ¿cachai? Como que, qué chucha. Y bueno, francamente mi sueño. Onda, te lo juro.
Sí, y lo otro es que obviamente la alegría no iba a llegar, pues bueno, si Pinochet dejó amarrada una constitución de mierda con un sistema neoliberal demasiado bien instalado para que no se pudieran hacer cambios profundos y para que la alegría nunca llegara, como ese es precisamente el punto de votar a prueba, ¿cachai? Que la alegría no llegó, que tiene que llegar ahora. Yo no vi ese video específico, pero caché la pelea por Twitter, porque tengo como bloqueada la UDI y a todo su contenido de mierda, porque me parecen muy violentos también, cómo se reapropian de todo. Y hay otro video en el que muestran a un adulto mayor diciendo que no puede esperar 2 años para tener mejores pensiones. Y también sale un estudiante que dice que no puede esperar por una educación de calidad, una mujer en el consultorio diciendo que no puede esperar 2 años para tener salud sin lista de espera. Como que usan ese argumento de no podemos esperar, como si los buenos hubieran hecho algo por cambiar las cosas antes, ¿cachai? O ahora incluso. No, son demasiado Barça, weón. O sea, como que instalaron esta cuestión de rechazar para reformar y lo impulsaron el 31 de enero de este año y no han hecho ninguna reforma. Onda, loco, en verdad son inútiles. O sea, es como, o son evidentemente mentirosos y como que básicamente no les importa lo que opinen de ellos, o son unos incompetentes culiados. Y yo creo que es ambas, como que creo que tampoco es dicotómico. No, yo tampoco. Yo creo que los hueones son derechamente mentirosos y no les importa nada. Que esa weá de no vamos a mostrar los mails para mayor transparencia, onda, esta weá es como que te estén meando y te digan que llueve, weón. Como claramente no... ¿Qué es esa weá? Como están derechamente mintiendo, son derechamente mentirosos. Y ese es todo el punto de la weá. Que no paran de inventar cosas. Aparte, ponte tú esa weá que decía la mañana del rechazar para reformar, como que ya pico, no sé, no como que matí la FP y boté el CAE y transformé Chile en un segundo con una sola legislación, pero bueno, por ejemplo, mientras estábamos viviendo la pandemia, los buenos que se oponían a generar cualquier tipo de medida paliativa para las personas fueron todo el rato de este mismo sector, pues, ¿cachai? Todo el rato boicoteando, rechazando las políticas que podían ir en ayuda de más personas, diciendo que la gente se iba a gastar la plata en no sé qué weá, en televisores. En teles, weón. ¿Y qué importaba si la gente se gastaba su propia plata en una tele? ¿Qué les importa a ellos? Weona, ¿qué le importa? Y más encima la gente tan preciosa, concha tu madre, lo que hizo con esa plata, va y paga sus deudas, weón. La gente, la única weá que quería era usar esa plata para dejar de ser moroso, para salir de DICOM, para poder optar a crédito, para poder vivir mejor, weón. Y ahí están estos weones diciendo, no, hay que rechazar para reformar porque no podemos esperar. Y la weá, cuando a la hora de los que hubo, no se mueven ni un poquito, po. O sea, para el tema del 10%, el ministro de Economía, Lucas Palacios, dijo claramente de que si se aprobaba esa medida íbamos a ser un país bananero. Y después estaban como, ay, nos equivocamos, se reactivó la economía. Y es como, obviamente que se iba a reactivar la economía, po, weón. Si la gente iba a empezar a pagar deudas, iba a empezar a comprar, onda estúpido de mierda, como asume que estaba ahí. Asume que estaba ahí simplemente protegiendo a las AFP, weón. Luego decían que Chile se iba a acabar, que se iba a prender como fuego a todo y la weá, y como... ¡Qué chucha! No pasó nada. Lo único que pasó fue que la gente pagó sus deudas y reactivaron la economía. Y qué curioso que al final el ciudadano de a pie, weón, sabía mejor lo que tenía que hacer que el ministro de Economía. Como, ay, el ministro de Economía se equivocó con que la weá no iba a funcionar y al final sí se reactivó la economía con eso. Oye, ¿y sabéis qué otra weá me da rabia a propósito del tema? Ya que estamos hablando de esta weá del 10%, de que la gente fue y pagó sus deudas, y eso te habla como de una actitud ciudadana terrible bacán. La gente es como correcta, ¿cachai? No así sus autoridades, que weona, tenemos casos de corrupción por donde mirís, ¿cachai? Onda, sin ir más lejos, la weá de Ponce y Lerú. Esa weá es indignante, es demasiado indignante que esta semana el yerno de Pinochet, y también ideólogo y promotor del caso Cascadas, tuvo un perdonazo por $59 millones, y en la misma semana le están insistiendo a la gente que devuelva las 500 lucas
del bono clase media, weón. Onda, no, como que es demasiado representativo de lo que es Chile esta weá. Y pasa la weá y de lo que es el problema, pues weón. Y yo pienso como, no sé, como que en verdad hemos aguantado demasiado. Onda, no puedo creerlo. Y pasa la cuestión de que un Paco, weón, lanza un cabro por el puente Pío Nono para el río Mapocho, como que, onda, después van a decir que no lo vieron venir, pero loco, a esto nos referimos con olla a presión, como que así nos están enchuchando, ¿cachai? Como la mierda se acumula. Weón, y que se den con una piedra en el pecho que estamos derribando la Constitución por la vía democrática e institucional, weón, porque con todo lo que nos han hecho, con toda la violencia que vivimos, onda, de parte del Estado, de parte de los políticos, de parte de los corruptos, etcétera, esta weá se debería haber prendido fuego entera, y como que aún así estamos acatando y haciéndolo por la vía institucional y, bueno, deberían darse con una piedra en el pecho. Y yo lo otro que quería decir fue que ayer me equivoqué de micro porque se me olvidó tomar micro y me bajé en Plaza Dignidad porque la micro llegaba hasta ahí, bueno, filo. La cosa es que había muchos, caminé como de ahí a todo de Chile y habían un montón de rayados que decía como, yo no voto, me organizo. Es como, bueno, basta de esa anarquía que no nos está llevando a ninguna parte. Onda, podemos caminar y comer chicle, podemos votar y organizarnos y porfa no desincentiven a la gente a votar porque esta weá que va a pasar ahora es como el proceso histórico más importante que pudo haber nacido de la revuelta, ¿cachai? Como que Totalmente. Por favor, voten, por favor, llamen a todo el mundo a votar. Sí, de hecho yo también tuve que ir al centro ayer y también pasé por la Alameda porque fui a la notaría a firmar el contrato de arriendo de mi nuevo departamento y también empecé a estornudar porque estaba como las lacris de la noche anterior, de hace no sé cuántos días, y también vi los mismos rayados, así como no vote, evade. Y es como, ¿qué? ¿Qué evade? Onda, no entendí. Yo dije como filo, peras con manzana, y también en otros lugares como Metro Chile España, no sé, como que he visto ese tipo de rayado y me da rabia, weón. Onda, como ese tipo de gente existe. Yo pensé que estábamos todas en la misma. Onda, ya, filo, quizá no estuviste de acuerdo con ese mal llamado Acuerdo por la Paz de noviembre del año pasado, pero, loco, ya asúmelo, ¿cachai? Como que es nuestra oportunidad para derribar la Constitución de Pinochet. Como, ¿cómo chucha no queréis participar de ese hito histórico? A mí otra hueá que me da rabia sobre eso, porque también me da rabia el tema, porque bueno, yo entiendo la anarquía y la necesidad y ya todo bacán, ya bueno, como queráis, pico. Pero no puedes ser tan egoísta, loca. Es la primera vez que las mujeres podemos participar en la historia del mundo, weona, ni siquiera de tu país horrible llamado Chile. No, del mundo redondo. La primera vez que podemos participar como mujeres en la redacción de una constitución es esta. Y tú no querés votar porque no te gusta cómo se está llevando la weá, o porque no sé qué, o porque evade, o porque la anarquía. Bueno, vamos a votar, las mujeres podemos participar, esta es nuestra oportunidad, y es una oportunidad demasiado histórica para, no sé, empoderar o mostrarle a las mujeres del mundo que es posible, ¿cachai? Y no solo es posible, sino que es una necesidad. Sí, weón, y yo, o sea, quizás delante no lo expresé bien, pero en verdad yo estoy agradecida de todo lo que pasó el 18 de octubre, porque solamente gracias a esa revuelta se pudo llevar a cabo el plebiscito, pero podemos seguir haciéndolo y aún así votar, ¿cachai? Como que no podemos soltar el plebiscito ni esperar a que... Porque la derecha va a votar toda. Como que solo la izquierda está planteando esto de no votar y de organizarse. Entonces, hay que hacerlo. Oye, y otra weá es que hay gente en la cárcel para que tú puedas ir a votar. No tú, Monsalva, sino tú que nos estás escuchando. Hay gente que está en la cárcel, que fue un día a una manifestación, se la llevaron presa y nunca más salió, y esa gente es la que se sacrificó para que exista un plebiscito, weón, donde tú puedes ir a poner apruebo, rechazo, Alexis, no sé, la weá que queráis. Pero siento que es importante recordarlo, ¿cachai? Hay gente que está aún en la cárcel para que nosotros podamos ir a ejercer nuestro derecho democrático, ciudadano, republicano, todo lo había. Y gente en la cárcel que debería poder votar también. Sí, también. Oye, ¿vamos con el diccionario, amigo Lila? Vamos. ¿Quedas colgada en las conversaciones porque no entiendes algunos términos? ¿Fracasaste buscando en Google? Tranquila, aclara tus dudas con el diccionario de copadas. Hoy en nuestro diccionario copado definiremos falacias. ¿Recuerdas cuando hace un tiempo se viralizó un video de Eduardo Vargas diciendo
te vayas en pura falacia, oe. Bueno, las falacias son argumentos falsos, aparentemente verdaderos, para inducir al error o al engaño. La RAE las define como engaño, fraude o mentiras con que se intenta dañar a alguien, y también como hábito de emplear falsedades. Las falacias son un engaño a través del cual se pretende provocar un daño en otra persona sin que durante el proceso o el resultado del mismo esta persona se dé cuenta. Ton, ton, ton. ¿A quién se les parece? Yo creo que la derecha de nuestro país es pura falacia. Es que como que igual yo estaba pensando en una cosa, es como las fake news, que se le llaman así, que es básicamente las falacias que definiste ahora, que circulan, bueno, por WhatsApp, como por medios, por así decirlo, como no oficiales. Y a partir de, como sin cara, sin un rostro, sin una institución reconocida detrás. No es como que un comando lo esté impulsando, al parecer, o no, tampoco tiene el logo de algún partido ni nada. Y ahí instalan cosas que son falacias, como que con una nueva constitución va a dejar de haber propiedad privada. Cuestiones como esa. O que vamos a hacer Chilezuela o lo que sea. Pero también en la campaña oficial del rechazo, como la que podemos ver en la franja, la que circula en redes sociales a través de las cuentas de partidos políticos y comandos, no sé si es que son tan literales. Siento que los hueones igual están siendo súper como ingeniosos en la manera en que plantean las cosas, porque no sé si instalan como mentiras derechamente, pero sí un imaginario que es falso. ¿Cachai? Como esa hueá de no puedo esperar 2 años para no sé qué. Y ahí estáis diciendo básicamente que no se pueden realizar cambios en 2 años, cuando eso es mentira, ¿cachai? Pero no lo están diciendo con esas palabras. Entonces siento que es súper como tramposa toda la política de estos hueones. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy terrible de acuerdo, weón. Y me parece que esa forma de argumentar, como a partir de la falacia, a partir de la instalación de ideas falsas, bueno, es una forma tan sucia de jugar, tan sucia, y eso es lo que me da rabia, porque ni siquiera juegan limpio, ¿cachai? Ni siquiera es como, weón, que gane el mejor, no, que gane el que dice más falacia y el que logra cooptar con más miedo a las personas. Sí. Igual encuentro que este tipo de cuestiones se deberían poder denunciar, o sea, algo he cachado, como que la oposición igual está averiguando qué tipo de medidas se pueden aplicar con el CERVEL, o también yo pienso, no sé, con el Consejo Nacional de Televisión, debería existir alguna ética detrás, ¿cachai? Que no permita instalar mentiras, ¿cachai? En el imaginario colectivo. Sí, es que esa hueá de la franja y la cantidad de mentiras que traen, como que siento que la franja del rechazo se basa solamente en mentiras. Bueno, igual que ese argumento como de que es más caro hacer una convención constitucional, como que siento que va en la misma línea, ¿cachai? Sí, totalmente. Porque como si lo pensáis bien, obvio que no es más caro, o si lo analizáis como aún más en profundidad, el problema no es como si es caro o no, es como, este es el momento de gastar la plata, es una buena forma de gastar la plata, y no entiendo por qué lo cuestionaría, y como, es ahora, ¿cachai? Este es el momento. Sí, y perdón, pero ahora me acordé de la cuestión que iba a decir antes, que por el otro lado, la derecha intenta instalar como lo mismo para nosotros, como que dice, la gente del apruebo les está vendiendo ilusiones y les está mintiendo, diciéndoles que con una nueva constitución todos los problemas se van a solucionar, que esto va a ser Disney World, como que y vamos a ser todos felices, y eso no es así. Y es como, weón, no, onda, simplemente encuentro que ha sido súper épica igual la campaña del apruebo, a veces hasta fome, de lo correcta que ha sido, y la cuestión que está planteando es básicamente como aprobar la posibilidad de destruir todas esas cuestiones que permiten la mantención de la desigualdad, weón, extrema que existe en este país, ¿cachai? La falta de oportunidades, que se tenga que pagar absolutamente todo,
como que, bueno, probablemente los fachos arrasen en las constitucionales y lamentablemente, no sé, tengamos una constitución que no logre los cambios que queremos, que espero que no sea así, por eso hay que seguir movilizados y presionando para que esos cambios ocurran, porque, bueno, esta cuestión se dio por la movilización social y gracias a nosotros, que hicimos presión por eso, y no podemos soltar esa weá mientras se está debatiendo, ¿cachai? Como por una nueva constitución. Entonces, nada, lo que voy es como que lo que plantea el apruebo es simplemente como, nada, abrir la posibilidad de esos cambios, ¿cachai? No está asegurando nada, simplemente está poniendo, como representando la desigualdad absurda de este país y llamando a votar para que las weas cambien. No sé, porque tengo pena, me da rabia. Yo igual he visto mucho Instagram fachos, como que igual navego por ese mundo, porque nada, me interesa también saber cómo las formas de comunicación del otro lado instalan mucho eso, po. Y circulan memes y circulan weas igual buenas, así como que no les mientan, como no va a haber una educación de calidad necesariamente por una nueva constitución, ¿cachai? Como que no les mientan con esto, y es como, loco, nadie está mintiendo, usted está mintiendo. Sí, oye, y ahora que estamos hablando de las mentiras de la franja, ¿les tinca si escuchamos a nuestras auditoras en la pregunta copada? Ya. Porque copadas lo hacemos todas, queremos escuchar tu voz. Opina con nosotras en la pregunta copada. A tu parecer, ¿qué es lo peor de la campaña del rechazo? Personalmente yo creo que lo peor de la campaña de rechazo es que vemos una evidente campaña del terror que, bueno, ya sabremos que la derecha siempre ha usado esta técnica en todo tipo de campañas. En este caso dirían como desde que va a ir mucho desempleo o delincuencia, que nadie va a poder ser dueño de nada, y el que se lleva el premio mayor es que vamos a ser igual que Venezuela. Quiere decir que en el fondo no son argumentos para rechazar, sino que para no aprobar en sí, nada más. Para mí lo peor de la campaña del rechazo es que toman las consignas y demandas sociales y las tergiversan a su favor, diciendo que no es necesario esperar 2 años para cambiar las cosas, cuando ya hemos esperado más de 30 años por un cambio, o que es un gasto innecesario del gobierno, cuando estos mismos se roban muchísima más plata en caso de colusión. Lo peor de las campañas del rechazo es que tengan la osadía de usar imágenes de las protestas. Como que me parece insólito. Onda, todo lo que la gente busca para cambiar, que se ven reflejadas en una nueva constitución, ellos lo ponen. Como que no entendieron nada. A mi parecer, lo peor de la franja del rechazo es que vuelvan a utilizar a las personas de escasos recursos como objeto para hacerse ver mejor a sí mismos y para defender su postura, siendo que su postura lo único que ha hecho siempre es vulnerarlos. Lo peor de la franja del rechazo, en primer lugar, ese partido que tiene una parte que aprueba y otra que rechaza, o sea, muy contradictorio. En segundo lugar, el tema de que sale más caro hacer una nueva constitución, o sea, se supone que si hay que hacer algo hay que hacerlo bien, obviamente. Y en tercer lugar, el tipo de gente que están ocupando, que algunas personas como de estrato más humilde, para que uno diga, entonces son de la derecha, aunque son pobres. A mí lo que más me molesta de la campaña del rechazo es que sea a base de mentiras, de, por ejemplo, abolir la propiedad privada y esas cosas que la gente valora tanto, cosas que a la gente le ha costado tanto, y además que sean tan sentimentalistas, que apelen al sentimentalismo de personajes como vulnerables que ellos nunca han querido identificar con sus políticas y que se aprovechen de ellos como tomándolos como un objeto de exposición, humillándolos y al final aprovechándose de la poca educación cívica que tenemos en Chile. Para mí lo peor de la campaña del rechazo fue en donde caricaturizan a una persona de campo, arreglándole el auto a una señora muy cuica con la nueva constitución, dejándole como un factor de burla y a un estúpido realmente. A diferencia de lo que hizo la prueba, donde tocaba a las minorías sociales y los ponía como una persona pensante y votante, algo que lo del rechazo no hizo. Demasiado. Ay, qué bacán la última respuesta. Ay, sí, qué rabia me dan. Y aparte como que ese discurso meritocrático que ha instalado siempre la derecha, así como había una que soy Sonia del Río, ya no me acuerdo cómo se llamaba esa buena facha, y decía como, no necesito una constitución para ayudar a la gente y la weá, entonces como que apelan a esta solidaridad, que finalmente es caridad, no es solidaridad, porque la diferencia es que la caridad obviamente tiene como
como un sentido más religioso de la iglesia y es vertical, y la solidaridad es como, weón, nosotros también apelamos por la solidaridad, onda, básicamente por eso queremos una nueva constitución, pero como que los conceptos que utilizan estos weones es como que simplemente están errados, onda, estos locos, o sea, la derecha ha tenido el descaro y también el acierto para su propio partido, claramente, como de apropiarse de todos esos términos. O sea, se apropian de la weá de la violencia, se apropian de la solidaridad, se apropian de la... Amar Chile. De la delincuencia, ¿cachai? Y es como, weón, yo tampoco quiero que me asalten, ¿cachai? Pero como que veo un poquito más allá del problema. Como que la weá no se soluciona simplemente como con más paco o más violencia, ¿cachai? Y ahora se están apropiando, loco, de las imágenes de las marchas, se están apropiando de la campaña del no. Onda, son demasiado descarados. Esos hueones en verdad no les importa lo que piensan de ellos, porque finalmente esas técnicas lamentablemente les funcionan. A mí y me se da apropian de esas cosas también porque no son capaces de construir nada nuevo, po. No son capaces de construir nada como desde su sector, solo como que aportillan las del resto, se apropian de las del resto, etcétera. Yo quería decir que me da rabia cuando salen como la marcha más grande que se hizo como para el estallido, y bueno, como que casi que es el mismo video que se usa en la campaña de la DC, y me da mucha rabia porque en verdad el estallido fue contra ellos, ¿cachai? Y bueno, ¿cómo eres tan carerraja? ¿Cómo te importa tan poco? Y al final es lo que dice la mañana, como que esta weá les funcionan estas estrategias. Y al final ellos quedan como enlazados a estos términos que también se apropian, onda, la paz, la no violencia, el patriotismo, amar Chile, poner banderas de Chile en todos lados, no sé. Igual amo mi país, pero por eso quiero que sea mejor, porque ahora es una mierda. Sí, en efecto. Oigan, ¿les tinca así para seguir desmintiendo a estos fachos conchetumares? ¿Vamos a la entrevista? Ay, no. Sí, porque va encima estaba buena que yo. Sí, yo, puta, ¿saben qué? Tengo pena porque esperé demasiado esta entrevista y no voy a poder estar porque me tengo que ir a hacer cosas de la práctica, pero entra la Toñi a la entrevista y nada, disfrútenla porque yo la quería, weón, yo la necesitaba esta entrevista y no voy a poder estar. Me da mucha pena. Así que yo me despido hasta aquí. Chao, pescado. Chao, amiga. Chao, amiga. Ya, chao. Bueno, el día de hoy en nuestro capítulo tenemos de invitada a Macarena Ripamonti. Ella es investigadora en Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Valparaíso, vocera de Que Chile Decida Viña y candidata por Revolución Democrática a las primarias municipales de Viña del Mar. ¿Cómo estás, Maca? Muy bien, muy feliz de que me hayan invitado. Todavía no me acostumbro a esta presentación tan pomposa de candidatura y cosas, pero bueno, ahí acostumbrándome. Sí, acaba de salir la candidatura. De hecho, como que te invitamos al programa y el día siguiente saliste como candidata a alcaldesa en las primarias. Así que fue como, wow. Qué locura, sí, ha sido todo. Qué nivel. Sí. Pero bueno, somos personas comunes y corrientes, no hay que pensar que porque uno va a disputar esos espacios de poder público se convierte en otro tipo de persona. Al revés, hay que promover que todos tengamos dentro de nuestros horizontes y posibilidades la capacidad de pensarnos en un lugar así y no dejárselo a esos políticos que saben cosas. Así que, nada, o sea, eso tiene que cambiar. Sí, que cambie. Te felicitamos. Hoy, gracias. Muchas gracias. Todas las suertes. Oye, Maca, para partir esta entrevista de lo básico y también considerando que hemos escuchado a la derecha decir que una nueva constitución, comillas, no le va a dar una educación de calidad a sus hijos y ese tipo de cosas, por eso rechazan. Te quiero preguntar, ¿qué regula una constitución y qué cosas podrían cambiar hoy en día si es que nuestra constitución actual no lo impidiera? Efectivamente, la Constitución, yo lo digo en una de las cápsulas, creo que es la primera, no solamente es un librito azul que tiene un montón de artículos, 127 artículos, 129 artículos y que regula ciertas disposiciones jurídicas,
lo que hace es regular el poder. ¿Y cómo lo hace? Identificando en una parte que se llama, en términos jurídicos, la fase orgánica, en donde se establecen ciertas atribuciones de poder a ciertos organismos. Aquí en Chile tenemos diferentes. Está la estructura de diferenciación clásica, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero además tenemos organismos como el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, etcétera. El Consejo de Defensa de la Nación, el Consejo de Seguridad. Entonces, hay un montón de organismos que están regulados en la Constitución. Pero además hay un capítulo que establece, por ejemplo, los derechos fundamentales. Hay que pensar que los orígenes de las constituciones se levantan así, como esfuerzos de ciertos grupos determinados organizados de la sociedad frente a ciertas presiones de las instituciones que gobernaban en ese momento, y en el fondo un poco para garantizar ciertos derechos y ponerle un freno al Estado de alguna manera y decir, oye, yo en mi calidad de ser humano tengo algunos derechos que me parecen básicos, entonces ahí se establecen nuestros derechos. Y también establece las bases de la institucionalidad chilena, se establece que somos un Estado unitario, en el fondo que somos una república, que no somos una monarquía, en el fondo se establece la estructura, la casa, como algunos han querido denominarla, del país. Y bueno, ¿por qué es tan relevante cambiarlo? Y por qué efectivamente, respecto a la segunda pregunta, no podríamos hacerlo por ley, o cuáles han sido los impedimentos. Resulta que la Constitución Política de 1980, particularmente en Chile, fue un triunfo político de un sector determinado. Fue una constitución que se redactó por el puño y letra de una persona. El punto es que esas personas eran 7 juristas, en su mayoría hombres. Estuvo, con excepción a Alicia Romo, y luego la comisión de revisión, Mónica Madariaga, la sobrina del dictador, o sea, la prima del dictador. Entonces hay un techo ideológico determinado en esa constitución. Exacto. Entonces hay un techo ideológico determinado en esa constitución. Y eso podría, imagínate lo que te voy a decir, podría no ser un problema, pero el punto es que ese techo ideológico y esos intereses se amarraron y se aseguraron de cierta manera por medio de la Constitución. Y ejemplos hay muchos. Por ejemplo, convenía mucho tener en el poder a senadores designados. Convenía mucho tener quórum supramayoritarios para que siempre, aunque ellos fuesen minoría elegidas por la ciudadanía, tuviesen el control de aceptar o no transformaciones que fueran radicales. Y así lo vemos. Yo también lo digo con un ejemplo que me parece muy clarificador, cuando se intentó establecer el agua como derecho humano, entre ellas modificando un capítulo de la Constitución, y solo 12 senadores y senadoras fueron suficientes para impedir ese cambio. Y hay otra cosa muy importante que poco se toca y que guarda relación con la interpretación de la Constitución. Cuando nosotros vemos este librito azul, podemos leerlo, y era lo que pasaba cuando al principio del estallido social y estábamos en estos cabildos abiertos, y las personas efectivamente se acuerdan que todos se compraron la Constitución y todos se pusieron a leerla. Y efectivamente ahí hay un catálogo de derechos fundamentales, el derecho a la salud, y uno lo lee y dice, chuta, esta cuestión no tiene aparentemente nada malo. El problema es que, por ejemplo, el artículo 19, número 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, efectivamente está ahí descrito, ¿no? Pero cuando tenemos que interpretar hasta dónde llega el ejercicio de ese derecho, le echamos mano justamente a las discusiones que tuvieron quienes, estos 7 juristas, cuando definieron hasta dónde llega el límite de ese ejercicio, porque los derechos no son absolutos, la libertad no es absoluta, el ejercicio el derecho a la propiedad no es absoluto, y los límites del ejercicio del derecho a la salud, del derecho a la seguridad social, del derecho a la educación, del derecho al medio ambiente, del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, ¿se verifica dónde? Porque son enunciados abiertos, casi poéticos cuando uno los lee. Pero cómo se ejercen, hasta dónde llegan, lo hace hoy día un órgano que lo interpreta, y es el Tribunal Constitucional. Y justamente le echa mano a las discusiones que existieron en la comisión de redacción de la nueva Constitución, que fue la Comisión Ortúzar, liderada por Jaime Guzmán, y ahí claramente definían que hay una prioridad en el ejercicio de la propiedad por sobre los derechos. Y eso es lo que ha sucedido. Por ejemplo, existe el 19 número 8, para volver con el mismo ejemplo, pero por ejemplo, cuando se legisló para establecer las nuevas normas ambientales en los años 90, las empresas que ya tenían funcionamiento dijeron, oye, no me apliques estas normas ambientales porque yo ya tengo un derecho de propiedad constituido en este ejercicio de estas empresas, entonces tú me lo vas a afectar a mí, porque yo ya tengo un derecho de propiedad constituido. Entonces parece que la propiedad siempre está pesando un poquito más
respecto de la garantía de otros derechos. En la educación también sucedió. Proyectos de ley que quisieron, por ejemplo, establecer un 15% de cuotas de alumnos y alumnas o de estudiantes en general en situación de vulneración en colegios que fuesen con una capacidad, colegios cuicos, digámoslo así. Y se opusieron porque había un derecho de propiedad y además de los establecimientos, y además había un derecho a la libertad de enseñanza. Entonces siempre eso va, hay una constitución cargada. Entonces justamente eso es lo que tenemos que ir a arreglar para que no se cargue la constitución, sino que quede cargado en el ejercicio democrático. Y donde se verifica la democracia en las elecciones populares a la que todos deberíamos asistir alguna vez o en la que todos podríamos participar, que es el Congreso Nacional, que hoy día no tiene esas funciones. Uh-huh. Se las roba la Constitución y el Tribunal Constitucional. ¿Te das cuenta? Claro, sí. Maca, ¿y qué significa que en el proceso constitucional se parte de una hoja en blanco? ¿Onda, botamos a la basura la Constitución? Ya, eso es súper importante y la lógica creo que se explica bien justamente con el ejemplo de la votación de enero sobre el agua. Hoy día las votaciones no son sobre una hoja en blanco porque tenemos una constitución política de la República plenamente vigente. Entonces, si es que yo soy un tercio, si es que somos 12 senadores que estamos en contra de que el derecho al acceso al agua sea un derecho humano, porque tengo derechos de agua constituidos, mío o de mis familiares, y no me conviene, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Simplemente voto en contra y descanso en la Constitución de 1980 porque ahí se establece que el acceso al agua es privado, digamos. El artículo 19 inciso final, 24 inciso final. Entonces, descanso en la Constitución de 1980. Entonces, la idea de la hoja en blanco es justamente que nadie pueda descansar sobre una regulación anterior y que la regulación sea absolutamente nueva. Y ambas partes, aquellos que eventualmente salgan electos y que, por ejemplo, tengan derechos de agua constituidos y aquellos que fueron elegidos para garantizar el acceso al agua, o sea, dos ideas, dos ideologías, dos principios absolutamente contrarios puedan ponerse de acuerdo desde allí y no descansando en la Constitución de 1980. Esa es la idea principalmente. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Se entiende bacán. Oye, Maca, y tú antes hablabas sobre la propiedad privada y me gustaría consultarte si con una nueva constitución ¿es posible que se pierda la propiedad privada? Como dice el rechazo, ¿qué va a pasar? Sí. No. Hay el acuerdo para la nueva constitución, el mal llamadísimo acuerdo por la paz, fue un acuerdo institucional que a mí me gusta denominarlo como base comisaria. Me encanta la idea romántica de que todos nos podamos juntar en las plazas públicas, que fue lo que hicimos, ¿no? A redactar aquellas cosas y hacer catarsis también y darnos cuenta cómo nos encontramos en los mismos dolores de este sistema. Pero eso había que meterlo por algún lado, o sea, tenía que tener una cabida dentro del institucional. Muchas personas cuando partimos con los cabildos abiertos nos decían, bueno, ¿y para qué nos estamos juntando? ¿Dónde se va esto? ¿Quién lo va a leer? Y en el fondo uno tenía que decirle a las personas, mire, no sabemos todavía, antes del acuerdo, no sabemos, pero algo debería pasar. Este ejercicio ya es súper sano, democrático, estamos discutiendo, no sabemos discutir, no tenemos un lugar en lo público, que bueno, y a buena hora que sean nuestras plazas. Pero esas cuestiones, esos papelitos, con todas metodologías en todo Chile distintas, ¿dónde las metíamos para que fuesen escuchadas? No teníamos por dónde, ¿ya? Y nuestra Constitución, hasta antes del 15 de noviembre, no tenía la posibilidad. Solamente podía reformarse, pero no había una oportunidad, un hoyito de entrada para hacer un reemplazo. No existía. Otra de las trampas, ¿no? Entonces, y existía una eventualidad que hubiese un desacuerdo entre ambas cámaras y que hubiese un veto entre medio. O sea, era una hipótesis casi imposible, ¿ya? Entonces, esta base comisaria de estas personas que no nos gustan tanto, que sale la foto de ahí desde Van Rieselberghe hasta, no sé, Catalina Pérez, que es la presidenta de mi partido, que la quiero mucho, pero todas las figuras políticas sentadas con un rostro cediendo entre la presión del pueblo, la presión ciudadana, para tener una nueva constitución. Y ese acuerdo, y por qué me estoy dando la vuelta larga, tiene varias cosas malas. La primera de ellas es el nombre, pero tiene cosas buenas también. Una de esas es que, si es que no me equivoco, en el artículo 135 de esa modificación para tener una nueva constitución, establece que hay ciertos mínimos.
¿ya? O sea, vamos a partir de cero, pero tenemos mínimos. ¿Y cuáles son los mínimos? Primero que todo, que vamos a hacer una república, digamos. Y yo no sé cuál es el problema, o sea, no vamos a pensar en buscar un rey, y estamos tratando de sacar a uno, tiene todo el sentido que vamos a hacer una república democrática, ¿ya? En otro sentido se establece, y esto es la respuesta, que se van a respetar los tratados internacionales. Y la propiedad es parte de los tratados internacionales ratificados por Chile. No es que se vaya a acabar la propiedad, yo creo que nadie razonable quiere acabar con la propiedad. Podemos pensar en formas colectivas de la propiedad, en ver cómo vamos a materializar la función social de la propiedad, que hoy día está establecida en la Constitución, pero nadie lo pesca. Si uno se lee el artículo 19, número 24, dice, la propiedad tiene que tener una función social, pero ¿y dónde está esa función social? Claro. Muchas veces no la encontramos. Entonces, para que el ejercicio o la interpretación que tengamos sobre la función social o hasta dónde llega la propiedad privada, si es que llega o no hasta la vida de las personas de Quintero Puchuncaví, que las nubes tóxicas tienen a los niños, niñas y adolescentes adquiriendo cáncer, ponte tú, ¿hasta ahí llega el derecho a propiedad o no? Esa discusión se tiene que ver a la luz de una nueva discusión constituyente, ¿no? Desde la discusión constituyente que existió en la Comisión Ortúzar, ¿me entendís? Tiene que ser a la luz de esta nueva discusión. Pero hay límites. La propiedad no se va a acabar. Nadie va a ir a expropiar a las personas y va a haber una debacle que, o sea, eso no tiene... Quien lo diga está tratando de aprovecharse un poco del miedo, que es algo que se hace hace muchos años para que las personas no se movilicen por esto que les parece necesario hacer. Uh-huh. El problema es que finalmente los derechos sociales solamente se pueden acceder a ellos mediante privados para que sean de calidad. Y eso es lo que no queremos que suceda nuevamente. Y Maca, ¿qué opinas de que algunos sectores de la derecha digan que este proceso, no sé, algunos sectores de la derecha, así como José Antonio Kast, digan que este proceso es ilegítimo y es inmoral porque nace de la violencia? Mira, es muy divertido porque hay ciertos conceptos, ideas y símbolos que toman ciertos sectores políticos. Yo creo que la derecha se identifica mucho con el concepto de la violencia y usa para significar muchas cosas, para referenciar muchas cosas. Se apropia también el concepto de la vida, por ejemplo. Y yo creo que hay que disputar esos conceptos porque no les pertenecen solamente a ellos. O sea, yo no sé que busque en algún lado del mundo alguna constitución que se haya hecho con el calor de la paz y que haya venido desde la divina providencia y que todos la hayamos respetado tomados de las manos, vestidos de blanco, porque eso no ha sucedido en el mundo. Su propia constitución, la misma constitución que ellos defienden fue creada en dictadura, como que ambiente más violento que ese. Absolutamente violento, pero también es violento que haya sido por una comisión elegida a dedo por un gobierno de facto y que luego haya existido un plebiscito solamente con un mes de anticipación, donde no había registro electoral, donde todos andaban acarreando carnet de identidad con la cola rota, o sea, no, claro. ¿Cachai? Eso no es así. Y yo lo digo en un video, los procesos constitucionales permiten que las personas se sienten a la mesa y eso tiene un efecto de encauzar el conflicto. El conflicto en sí no es malo. Por supuesto que todas, y me imagino aquí estuvimos afectadas nuestras familias, nuestros hijos, cuando no podíamos salir a la calle porque había un nivel de inseguridad, porque no sabíais si te podía llegar un balín en el ojo y perderlo, porque no sabíais si ibas a tomar la micro y camino a tu trabajo podía haber una barricada y te podía pasar algo. O sea, claro que estábamos en un ambiente y yo creo que todavía hay mucho miedo, inseguridad y eso tiene muchas repercusiones. Nadie quiere que esto sea así, pero esto es un síntoma de algo mayor. No es que las personas un día nos levantamos y quisimos salir a la calle a destruirlo todo, por supuesto que no. Hay un nivel de agotamiento y esto es importante. Las personas no solo se movilizan por ideas. Yo tengo una idea de lo que quiero hacer con esta constitución y el rol del Estado, no. Las personas también se mueven por dolor. Yo creo que lo que ocurre el 18 de octubre es que la gente dice no más, porque ya me duele el sistema, porque tengo que estar horas esperando, porque me levanto a las 5 de la mañana, bajo del cerro que no está pavimentado, llego a un CEFAM que está súper lejos de mi casa y tengo que pedir hora a las 5 de la mañana y me dicen ya hay 10 números y hay 70 personas esperando. Eso duele. Y cuando es por muchos años duele mucho más. Cuando hay enfermedades que si no tienes la edad determinada y la enfermedad adecuada, quedaste fuera del paquete de las enfermedades que cubre el Estado y te mueres
esperando. Y luego tu familia la llaman y te dicen que tenías hora cuando ya te moriste. Eso genera un dolor que luego se vuelve intolerable. Y cuando tu sistema jurídico no tiene líneas de fuga para que esos dolores alguien los reciba, alguien los escuche, te pasa esto. Y esto es histórico, no ha pasado en Chile, ha pasado en todos lados. Entonces, yo creo que lo violento es tratar de también borrar el conflicto. También borrar el conflicto y decir, oye, aquí no está pasando nada, apeguémonos a la ley, esto es legítimo porque... y ahí toman la figura de Lagos, porque luego hubo una nueva constitución que está con la firma de Lagos, el 2006, intentan ocupar los procesos de validación legales para justificar una legitimidad que solo puede ser social, que solo puede venir de las personas. No hay legitimidad jurídica, ninguna firma, mira lo que te voy a decir, ninguna firma es más válida que el consentimiento genuino que las personas te puedan dar. Y si en algún momento eso no pasa y tenemos un proceso fracasado, yo creo que va a ser un costo para todos, y eso es violento también. Sí. Es increíble cómo la palabra violencia puede tener tanto significado al mismo tiempo y puede venir desde tantos lados. Sí, igual yo pienso, perdón amiga, como que igual pienso en octubre, noviembre del año pasado y onda los cabildos que había, o sea, como qué más ganas de cambiar las cosas, de querer discutir, como esa iniciativa popular por la organización, por los cambios y todo, es como lo que más legitimidad le puede dar a una nueva constitución, según yo. Y eso es súper importante. Y aquí, para dar el punto, ya tenemos conflictos por varias cosas. El acuerdo del 15 de noviembre no fue absolutamente clarificador. Los organismos institucionales no se han dado el tiempo de especificar todo el contenido. La gente está con muchas dudas. Entonces ya el proceso tiene sospechas. Entonces todavía hay que seguir trabajando para que cuando comience el proceso constituyente de reacción sea lo más abierto posible, porque si este proceso se cierra, independiente del mecanismo de reacción, ya sea mixto o constitucional, mira lo que te estoy diciendo, si cualquiera de los dos organismos se cierra, la ciudadanía va a perder todo el sentido. Yo quería decir cortito que me parece súper importante algunas palabras que se han mencionado, de hecho que ha mencionado la Maca, cuando hablaba de que esto también, lo que se vivió en octubre fue hacer catarsis de mucho dolor y entender la política como parte también de la emocionalidad, o no sé si esa es como la dinámica, pero entender que hay emociones dentro de la política me parece súper importante, y me parece importante que validemos esas emociones, porque no solamente estamos pidiendo estos cambios desde una racionalidad académica en el que sabemos que una nueva constitución, que un Estado, que no sé, palabras importantes de 10 lucas. No, lo estamos haciendo por rabia, lo estamos haciendo por dolor, lo estamos haciendo por amor. Y salir en octubre a llorar todos juntos fue súper importante también. Absolutamente. Eso quería acotar. Gracias, amiga. Maca, yo quería preguntarte si se pueden hacer reformas a la Constitución si entramos en un proceso de redacción de una nueva Constitución. Absolutamente, y es lo que yo he repetido con harta claridad. O sea, no hay ninguna disposición del acuerdo para cambiar la Constitución que diga que el Congreso deja de sesionar. Porque el rechazo, perdón, Maca, lo ocupa harto en su campaña de que no se van a poder hacer reformas, queremos cambios ahora, no en 2 años más. A mí me tocó un debate con Tomás Fuentes, o Flores, nunca me acuerdo, porque, bueno, es un diputado que llegó en reemplazo de la diputada Marcela Sabat, ¿ya? Ella sacó 54.000 votos, ella fue una de las promotoras para establecer la paridad con posterioridad a este acuerdo. Ella es de otro partido político, es de derecha, pero ha sido, no sé si es por el hecho de ser mujer, también hay mujeres que a veces se comportan muy mal, no por el hecho de ser mujer somos mejores personas, ¿no? Creo que tenemos claro eso. Pero ella se ha comportado, yo creo, muy de acuerdo a las circunstancias. Ella se va al Senado para hacer un reemplazo de nuestro canciller, Palpatine, de Alamán, y bueno, llega a reemplazarla una persona que la puso el partido, que no ha competido en elecciones o que compitió y sacó 3.000 votos, y me tocó debatir con él. Yo le dije, disculpa, pero... ¿Flores? Fuentes, ya, Tomás Fuentes. Y yo le dije, disculpe, diputado, pero aquí nadie le ha dicho que usted tiene que dejar de hacer su trabajo. Usted no tiene que dejar de hacer su trabajo. Si usted está prometiendo reformas, sería bueno que las ingresara ya.
ingréselas y tramítenlas mientras tanto. Y porque es posible y no solo es un ejercicio inútil, y eso es lo importante. No es inútil, ¿por qué? Pueden existir reformas constitucionales que establezcan derechos, que establezcan nuevas formas, que la Constitución, que el organismo constitucional determine que son apropiadas y que las incorpore y que tengan una plena vigencia con posterior a la nueva Constitución. Tener nueva Constitución no significa la derogación de todas las leyes anteriores para nada. De hecho, lo que hay que hacer es establecer un sistema de adecuación en el cual por artículos que se denominan, disculpen la palabra, pero son artículos transitorios de cómo las leyes que vienen después de la Constitución se van a ir adecuando a esta nueva Carta Política. Y el mejor ejemplo está vigente al día de hoy, y le dije, el Decreto Ley 3500, redactado en dictadura antes de la Constitución, nos heredó nuestro sistema actual de pensiones, nuestro sistema de capitalización individual. Y hoy día está plenamente vigente y es un problema para nosotras, porque tiene a los adultos mayores jubilándose en promedio con 165.000 pesos, ¿ya? Y eso es antes de la Constitución, y hoy día está plenamente vigente. Entonces, lo que deberían hacer ustedes es ponerse a trabajar y hacer la reforma, y por ahí incluso, más que desde la verborrea, más que desde las palabras, más que desde los discursos temerosos, ¿no?, que infunden temor, hagan su trabajo y compénsenlo. Hagan reformas, porque claro, si tú me estás hablando de la reforma que hoy día está para el sistema de pensiones, que establece aumentar un 6% de cotizaciones con cargo al empleador, cuando todas las que hemos tenido trabajos precarios en la vida sabemos que nos van a cargar a nosotras, a nuestro sueldo, eso no es una reforma, pues si la gente está pidiendo que no quiere más FP. Entonces hagan su trabajo y veamos, pero finalmente tú te das cuenta que si empiezas a escarbar, a desmenuzar el discurso, no es real. Sí, no, y de hecho el 31 de enero la derecha lanzó la campaña de rechazar para reformar y hasta el momento no se ha visto nada, no se ha visto movimiento al respecto, y ni siquiera estamos en proceso de redacción de una nueva Constitución, ni siquiera hemos llegado al plebiscito y han pasado ¿cuánto desde enero? ¿10 meses? ¿9 meses? Y mira, y te vuelvo a insistir con el mismo ejemplo, que yo lo tengo ahí a la mano porque me sirve para todo. Enero, la votación para establecer la reforma, para establecer el derecho al agua como un derecho humano, el acceso al agua como un derecho humano. Votaron en contra porque, vean por favor, la discusión es pública, están ahí los archivos, porque venía la discusión constitucional y era mejor dejarlo para la discusión constitucional. Entonces es un sinsentido, una falta de lógica. Yo no sé cómo esas personas caminan y no chocan con las paredes, porque es una falta de lógica como estructural, no tiene un sentido, te lo digo en serio. No, o es mentira o es falta de lógica, pero no hay otra aplicación. Oye, Maca, entonces, como para tener claridad 100%, ¿se pueden aprobar leyes que respondan a las demandas sociales durante este proceso? Absolutamente. Y que lo hagan, por favor, que se pongan a hacer su trabajo. Sí. No solo se puede, sino que además deben hacerlo. Exacto. Su deber. Tú lo has dicho perfectamente. Bacán. Oye, yo tengo la duda sobre la convención mixta, que esta se compone de 172 integrantes y la mitad serían miembros autodesignados por el Congreso, si no me equivoco. Por lo tanto, el Congreso se quedaría con 99 integrantes. Y yo me pregunto ¿qué ocurriría en caso de ganar la convención mixta? ¿Cómo se puede legislar así? O estos miembros que participarían de la redacción, de la creación de esta nueva Constitución, tendrían como doble cargo y seguirían como asistiendo al Congreso. O sea, ¿así sería? Así es. Existiría una duplicidad de funciones. Y bueno, lo que ellos nos dicen siempre con la parábola de la economía, ¿no? De la austeridad fiscal. Esto es más barato, porque vamos a tener personas haciendo doble pega. En el fondo es no entender nada. O sea, hoy día ya tienes un trabajo legislativo cuestionado por la ciudadanía, con absoluta razón. No entienden lo que pasa, no entienden el hacinamiento, no lograron captar lo que exigía el 18 de octubre, aprobaron leyes que no tenían ningún sentido con lo que estaba pidiendo la ciudadanía, establecen reformas que no son capaces de abarcar las necesidades de las personas. Y aún así, con el trabajo deficiente, quieren duplicar las funciones para que estos, que no fueron elegidos, y eso es muy importante, no fueron elegidos democráticamente para redactar una constitución,
se vayan a redactar una, sin ningún tipo de habilitación democrática, porque quienes establecieron esa posibilidad fueron los propios parlamentarios en el acuerdo del 15 de noviembre. Ellos dijeron, oye, ¿por qué no hacemos uno en que vayamos nosotros? Y ellos mismos se dieron la autoridad democrática de atribuirse la función del poder constituyente. Y eso lo hicieron ellos mismos para ellos mismos. Nadie les ha entregado el poder constituyente. Lo que hubiese sido legítimo es que ellos plebiscitaran eso. Dijeran, oye, ¿quieren que nosotros, que ya estamos aquí, la hacemos corta y barata y le damos hartas funciones a nuestros, no dormimos por ustedes? Lo plebiscita y la gente ahí te entrega, en el fondo hay una base comisaria en que te dice, mira, sí, redacta una constitución para nosotros, pero aquí no hay una habilitación democrática en ningún sentido, y por lo demás ellos valoran que va a ser más económico en vez de la eficiencia democrática. O sea, la democracia para ellos vale menos que lo que pueda salir una persona, 2 millones por contratar a una persona, porque hay que decir que las dietas que van a recibir los constituyentes y las constituyentes, o los convencionales constituyentes, como es el nombre, va a ser mucho menor a lo que recibe por concepto de dieta un parlamentario hoy, al día de hoy, incluso con la rebaja. Claro. Sí. Entonces, me da rabia. ¿Qué onda? El conflicto de intereses que surgiría en una circunstancia como esa. Y además me da rabia como el argumento de la plata, porque es como, bueno, esta semana Julio Ponce Lerú tuvo un perdonazo de $59 millones, y es como, ahí está la plata que debería ser del Estado, como que hay que invertir en la democracia, weón, en avanzar, en responder a las demandas sociales. Eso es invertir en democracia. ¿Cuánto? Yo siempre les digo, ¿cuánto es lo que vale para...? Porque siempre tienen como el pool de política antidemocrática para abaratar costos, ¿ya? Te dicen, oye, rebajemos la cantidad de parlamentarios. Y yo le digo, oye, por favor, tenemos pocos parlamentarios. Hoy día tenemos un problema con ello, hay una institucionalidad que no le está entregando las funciones correspondientes. Nosotras y nosotros, la ciudadanía, de repente se nos escapan y no tenemos cómo tirarle las orejas. Tampoco tenemos nosotros iniciativas populares de ley, mandatos revocatorios o referéndum revocatorios para poder retirar a aquellos que están, no sé, metidos en tribunales de justicia, desfilando, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un problema, ¿ya? Pero efectivamente ahí se supone por ficción que estamos representadas nosotras. Ese es nuestro lugar hasta el momento en las decisiones públicas, y tú me lo estás tratando de quitar. Y por lo demás, bajar la cantidad de parlamentarios, considerar a la Convención Mixta Constitucional como un acto de austeridad es una mentira, porque en términos absolutos la cantidad de ingresos que vamos a ahorrarnos es insignificante para cualquier política pública, por favor. Y eso nadie puede negarlo. Para comprar gasa en todos los EFAM de Chile no te alcanza. No te alcanza. Es absolutamente insignificante. Porque necesitamos ahorrar en serio. Necesitamos tener más ingresos para el Estado, pero en serio. No ahorrándonos un par de sueldos, ¿me entendí? Eso es insignificante en términos de inversión pública. Insignificante. Y que te lo diga, trae aquí a cualquier liberal, no sé, Axel Kaiser, y que te diga que es significativo ahorrarse un par de sueldos es una brutalidad, ¿cachai? ¿No? Es un argumento de mierda, básicamente. Tú lo has dicho perfectamente. Sí, pero no es verdad. Yo tengo una pregunta de las ansiosas, porque soy una persona que necesita materialidad, necesita calendarios, necesita listas, checklists, plazos, todo necesito yo. Así que, ¿cuándo podríamos ver estos cambios a la Constitución? Si es que se llega a redactar una nueva Constitución. ¿En 2 años, 5 años, 10 años? Me muero 10 años. No. A ver. Nosotros tenemos plazos claros y tenemos las reglas claras. Nosotros, luego del 11 de abril, se elegirían los constituyentes, los convencionales constituyentes, en el caso de que gane la convención, que yo quiero que gane la convención constitucional. Y luego de eso tendría que empezar el trabajo de la Convención Constitucional. En ese caso van a pasar un par de meses en el cual se tiene que redactar el reglamento, que es muy importante y pocas personas lo tocan. Ahí se pueden definir normas para cuando existan diferencias, por ejemplo, en los votos, no se alcancen los votos para alcanzar ciertos acuerdos, podrían ser incluso plebiscitados, etcétera. Hay un montón de normas que son súper necesarias para el teje-maneje, el día a día, cómo se van a organizar, si por comisiones, si por ejes temáticos,
temáticos, todo eso es muy importante, si van a tener presidencia o no, todo eso es relevante para el desarrollo de la discusión. Pero hay un plazo máximo, que no puede durar más de un año, y está establecido así. Tiene un plazo máximo. Un año es muy poquito. Sí, es un plazo, si es que no me equivoco, son 9 meses, extendible hasta 12 meses. Máximo. Y luego de eso viene el proceso de ratificación, que es el plebiscito en el que todos decimos, me encanta, o me gusta, o ¿sabes qué? Y ahí, por eso es tan importante que haya apertura y que nosotros estemos encima, tal como cuando fue el proyecto de ley para el retiro del 10% de las cotizaciones individuales, que todas estábamos súper pendientes, tal cual el partido más importante de Chile, y tenemos que estar encima para ver, para no llegar a último momento y decir, a ver, hoy esto no, tenemos que estar ahí desde nuestras propias trincheras, desde nuestros espacios, en donde nosotras hacemos política, porque la política no es solo la que hacen los políticos profesionales, desde nuestras casas, desde nuestros colectivos, etcétera, desde nuestros barrios. Desde nuestros podcasts. Entonces, desde ahí súper pendiente está revisando lo que va pasando, y ahí vamos a votar, bueno, si lo queremos o no lo queremos. Y si no lo queremos, bueno, sería la tragedia más grande, porque volveríamos a la Constitución de 1980. Yo creo que ese es uno de los problemas más importantes que hoy día creo que no tiene solución. Está contemplado, en el caso que se rechace, qué es lo que vamos a hacer con todo este proceso político. Y con el proceso político me refiero al 18 de octubre, la necesidad de tener una nueva constitución, los votos que pueden existir este 25 de octubre, la gente que se haya desplegado para votar y para creer en este proceso se va a la basura, y eso es grave. Entonces, por eso es tan importante que haya apertura democrática y que estemos encima del proceso constituyente. Me da rabia que no haya grises, es como blanco-negro, onda, ¿por qué no lo pueden devolver y como ya volvamos a discutir al respecto y volvamos a votar en un plebiscito ratificatorio como de salida? Por supuesto. ¿Por qué todo es tan drástico, güey? Y quería comentar también que me da risa igual el argumento ese como de la derecha, este sentido de urgencia que quieren instalar de no puedo esperar 2 años para tener una educación de la calidad. O sea, bueno, por favor. Además de que son unos Barça que se están aprovechando de todas las demandas sociales que ellos no han querido apoyar en todos estos años. Weón, 2 años es un tiempo suficiente para que las cosas se hagan bien. Cuico culiao que tenéis toda la mano y como que no podía esperar un par de años como para tener una constitución, weón. Hay personas que han esperado y que van a esperar toda su vida y que se van a morir sin poder materializarlo. No, y eso hay personas que ya se murieron esperando, po. Pero claro que sí. Y una cuestión importante es relativo a lo que decía la Lila, en el sentido de, bueno, ¿cuándo vamos a ver las cosas? Porque ya queremos poder ejercer y materializar nuestros derechos fundamentales. O sea, yo creo que la Constitución va a solucionar el marco jurídico, pero tiene que haber un proceso de avance absolutamente en muchos términos, multidisciplinarmente. O sea, tenemos que repensar una economía que nos permita avanzar hacia un horizonte en que los derechos fundamentales sean comprendidos como derechos y no como mercancía. Entonces tiene que haber un aparataje institucional y político y nacional volcado a ese trabajo. Entonces, por supuesto que la Constitución nos va a quitar las trampas, vamos a poder empezar a avanzar, pero también hay un proceso político importante que viene después. Y proyectos de ley que van a tener que materializar lo que la Constitución ahora nos habilite. Entonces, claro, en 2 años vaya a tener un marco jurídico, una casa nueva, pero el proceso sigue y no termina. O sea, a mí me encantaría decirle a las personas, mire, esto se va a solucionar, pero tenemos que seguir trabajando, y eso es súper curioso. Como en vez de... Esto es muy curioso, miren, como en vez de quedarnos en nuestra casa, tranquilos, como con una pega y viviendo piola, mirando Netflix, nos involucramos en esto, que es agotador, que te despedaza en muchos sentidos, que te genera frustraciones, pero algo nos moviliza a hacerlo. Y es que parece que pensamos en las futuras generaciones, parece que pensamos en, no por tener hijos o algo así, sino que pensamos en que el mundo puede ser mejor, y esa movilización colectiva, yo creo que un antropólogo, un sociólogo podría explicarlo, un psicólogo podría explicarlo mucho mejor que yo, una psicóloga, pero es algo impresionante. El trabajo que viene no nos va a solucionar la vida así, pero no tener una nueva constitución no lo va a solucionar nunca. O sea, es retroceder. Esto es un paso habilitante, es el primer paso, pero no vamos a tener el día de mañana, vamos a salir y vamos a decir, qué rico, ya no tengo CAE, no tengo...
es un proceso de adecuación que tiene que existir y el que tenemos que honrar también y seguir trabajando para que eso siga cumpliéndose. Oye, Maca, y hablando de eso de involucrarse, y ya también para ir cerrando esta entrevista, yo quería hacerte la última pregunta, que en el capítulo anterior comentábamos sobre la franja, del apruebo, del rechazo, y claramente llegamos a la conclusión de que si bien a lo mejor no nos gusta la franja del apruebo, la gente que va a votar apruebo, o le tenemos reparo, cada uno igual puede hacer como su propia franja, a través de sus redes sociales, a través de las conversaciones en la familia, a través de la Lila comentaba, igual si vaya a salir a comprar el pan, apruebo, gritar apruebo todo el rato, etcétera. Y yo creo que esta es igual una de las preguntas más importantes, que es cómo nosotros desde la izquierda podemos trabajar para desmentir todos estos argumentos que hemos estado hablando a lo largo del capítulo de la derecha, considerando que su estrategia de Chilezuela ya ganó una vez en las presidenciales. Entonces, ¿cómo nosotros desde la izquierda nos podemos posicionar a desmentir todos estos argumentos? Bueno, yo creo que ustedes partieron muy bien, o sea, dedicaron su espacio, su podcast para hacer esto. Yo creo que, insisto, el trabajo es de hormiga y se tiene que hacer. Yo también partí, aunque no lo crean, los videos que saqué de estas cápsulas son hechas, o sea, miren, les voy a mostrar, no van a escuchar en el podcast, pero esa cortina verde es la que está de fondo, que es muy precaria para nuestros videos, y compramos unas luces en los chinos y así nos armamos porque encontramos vital que hubiese un voto movilizado desde el fondo, desde los por qué y para qué, y no desde que nos parece choribi y nos tinca, ¿me entendí? Que hay un voto movilizado con fundamento. Y eso se hace en cada espacio. Yo partí haciéndolo así porque, y siempre lo digo, mi abuela es la gestora de todo esto, me decía, no entiendo, veo la tele y hablan en un lenguaje que como abuela de 75 años no comprendo. Y yo tenía que todo el rato explicarle, y decía, bueno, si ella no entiende, muchas personas no entienden, y al parecer era así, y tampoco es que el gobierno esté colaborando en entregar un manual neutral en el que explique el proceso de forma objetiva, que entregue una de la visión del rechazo, una visión desde el apruebo, y que se entregue un manual a las 19 millones de personas que somos, como se hace en los países decentes. O sea, ¡Qué rabia! Con los gobernantes decentes. Y yo creo ¡Qué rabia eso! Tenéis toda la razón, porque aquí el gobierno claramente se inclina por solo una opción, ¿cachai? Y es que más allá de la opción, él tiene el deber de transparentar lo que está ocurriendo y de entregar, sabiendo las condiciones de educación que hay en su país, la mayor cantidad de herramientas para que las personas voten y ejerzan ejerzan la democracia de manera informada. Yo sé que Suiza es un país que se escapa a todas las cosas que podamos explicar, pero allá las personas pueden cambiar sus constituciones de manera permanente. Los cantones pueden modificar su constitución y pueden cambiar sus leyes. Cada 4 meses se juntan para votar las leyes, las iniciativas populares de ley. Tú con 50.000 firmas metes un proyecto de ley y se vota cada 4 meses. Y te reparten un manualcito en el cual se explica de manera neutral la ley, y luego hay personas que establecen los puntos ya más ideologizados a favor o en contra, y las personas tienen ese manual para decir qué es lo que hacen. Aquí no ha existido nada de ese estilo, y muchas personas no entienden todavía la diferencia entre convención mixta y convención constitucional, no entienden la significación de este proceso histórico. Entonces realmente es un desastre, y yo creo que nuevamente, tal como nos ha tocado hacernos cargo de la educación en ambientes populares, de nuestra integridad y de nuestra salud sexual como mujeres, desde las casas, ayudándonos entre nosotras, ¿no? Con un absoluto abandono del Estado que nos tiene muriéndonos cuando necesitamos, no sé, realizar un aborto. Desde la salud también barrial, cuando los vecinos se tienen que ayudar porque no tienen lucas para pagarse un medicamento y juntan haciendo completadas y tallarinatas y qué sé yo. Como la ciudadanía se ha tenido que hacer cargo de su materialidad, hoy tenemos que hacer lo mismo, lamentablemente. Y en todos los espacios tratar de entregar los conocimientos, los saberes que de manera privilegiada hemos adquirido para que todos y todas, nos caigan bien o nos caigan mal, porque nosotros no somos como ellos, tengan la opción de votar de manera fundada. Nosotros, y eso es importante, cabras, como no somos como ellos. No queremos matarlos, no queremos relegarlos del país y exiliarlos, queremos que se sienten a la mesa y que discutan y que entiendan que tenemos que discutir este país de manera conjunta. Entonces, es importante eso,
nos duele, porque hay cosas que nunca se han recuperado, hay heridas que tienen costra y que todavía sangran, porque este país no ha tenido la esencia de hacerse cargo. Pero vamos a tener que hacerlo nosotras, como lo tenemos que hacer en muchos ambientes de nuestra vida. Entonces... Sí. Qué gran cuña te sacaste, Maca, ahí al final. Se me pusieron los pelos de punta hasta. Gracias por darte el tiempo y hacer de esta instancia tan informativa. Ojalá lo escuchen hartas personas, lo va a escuchar hartas personas. Sí, lo vamos a compartir para que vaya por todos lados. Bacán. Sí. Oye, Maca, tengo una última preguntita muy pequeña sobre lo que mencionaste del reglamento, que sí es muy importante. Yo creo que en este podcast más adelante vamos a tener que profundizar al respecto. ¿Quién se encarga de redactar ese reglamento? El reglamento lo redactan los propios convencionales constituyentes. Ah, ya. Ellos determinan, es como el know-how o como las reglas del juego interno. Hay un reglamento también, por ejemplo, para la Cámara de Diputados y para el Senado, en donde se establece ya cómo se da la discusión. Ya, vamos a traer a la sociedad civil 4 jornadas, después se vota cuál es el orden de las votaciones. Si es que estas indicaciones no tienen nada que ver esta con la otra, esta va primero, esta pierde. Si es que hay voto en blanco o alguien se abstiene, suma los negativos o suma los positivos. Todas esas cosas que son una tremenda como... paja terrible, ¿sí? Tienen que hacerlo ellos mismos. Obviamente van a tener equipos técnicos que van a estar al lado, pero que son juristas, abogadas, que son equipos técnicos neutrales, también como existe hoy en el Congreso. Habitan mucho más que los parlamentarios de ese espacio. Tiene que estar esto para la Convención Constitucional, ojalá, y para la mixta. Ya, bacán. Gracias por solucionar todas nuestras dudas, responder todas nuestras preguntas. Nos despedimos, así cerramos el capítulo. Oye, muchas gracias de nuevo por haberme invitado, yo feliz de participar y eso, voy a tratar de compartir. Las últimas palabras son apruebo absolutamente el 25 de octubre y Convención Constitucional, ya lo hemos dicho por muchas cosas, pero tenemos que enseñarle al mundo de cómo se debe participar en democracia y es en paridad. Y hay que enseñarle al mundo porque el mundo nunca lo ha tenido y Chile lo va a tener y vamos a estar en paridad y vamos a tener a nuestros pueblos indígenas, a nuestros pueblos originarios representados, porque la representación tiene un límite y nosotras, aunque queramos, aunque les tengamos mucho amor, no podemos hablar en el nombre de las personas que han sido vulneradas, tienen que hacerlo ellos mismos. Entonces, apruebo y Convención Constitucional, para que el 100% sea elegido por nosotros y no tengan a dedo 86 personas que no fueron elegidas para redactar una constitución. Uh-huh. Con esas palabras, entonces, cerramos este segundo capítulo de Copadas que aprobamos. Muchas gracias, Maca, una vez más por darte el tiempo y darnos esta entrevista. Te mandamos un beso muy grande y mucha suerte en tu candidatura ahí. Todas las buenas vibras. Y eso, pues, gracias a la Sabri también y saludos a todos. Chao, chiquilla, muchas gracias. Muchas gracias, Maca. Que estén muy bien. Chao. Así termina un nuevo capítulo de Copadas, tu espacio seguro. Acompáñanos todas las semanas para reflexionar, conversar y tirar la talla entre amigas.